noches, bienvenidos al programa Estado de la Nación. Mi nombre es Jacqueline López y les estaré acompañando para abordar el tema del día. José Eduardo Balizán se encuentra de descanso. Cada año miles de guatemaltecos toman la decisión de emigrar irregularmente hacia Estados Unidos y eso trae muchas repercusiones. Una de ellas, la que abordaremos esta noche, la falta de mano de obra en diferentes sectores como la agricultura, como el transporte y como la construcción. Para abordar el tema me acompaña en este set el analista y experto en temas migratorios Fernando Castro y también el representante de la gremial de alimentos y bebidas Enrique Lax, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos empezar con usted, Fernando, para que nos comente en qué momento se perdió esa limitación que había en cuanto al flujo migratorio. ¿En qué momento se desbordó y se nos fue de las manos? Bueno, esto tiene varios elementos, en este caso desde lo que fue el conflicto armado interno, el terremoto de 1976, el huracán Mitch, el Stan, el Iota, la erupción del volcán de Fuego, lo que fue el terremoto en San Marcos y lo que es también la pandemia. Esos son puntos esenciales en donde la migración se ha incrementado. Recordemos que en la época de Barack Obama fueron más de 3 millones de personas las que fueron expulsadas en 8 años y que fue el mote de el deportador en jefe. Esa situación ha cambiado totalmente. Ahora solo en lo que es del 2020 al 2023 son 8.2 millones de personas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos y de esas más de 6.5 millones han sido expulsados. Eso es una muestra de la situación tan crítica. Solo en el año 2023 fueron más de 3.2 millones, de las cuales 221.000 fueron guatemaltecos, 87.000 unidades familiares y más de 45.000 menores migrantes. Son muchos, Fernando y Enrique, los que intentan ingresar hacia Estados Unidos y no lo logran, pero también son muchos los que sí logran ingresar, logran ubicarse en diferentes empleos y generar ingresos. Lo vemos reflejado en las remesas que han ingresado durante los últimos años. Vemos que antes de la pandemia era un alrededor de 10.500 millones de dólares que ingresaban anualmente, pero al día de hoy se espera recibir aproximadamente 18.000 millones de dólares. 20.000. Imagínense, 21.000, y me dicen, en los últimos años eran 18.000 y ahora esto sube actualmente a 21.000 millones de dólares. ¿Cómo ustedes empiezan a notar también el tema de que está faltando mano de obra para los diferentes sectores empresariales? Sí, antes de entrar al set hablaba yo que esto de la migración y las remesas es un círculo virtuovicioso. Entonces, ¿cómo separarlo, verdad? Por un lado, esta migración que bien hizo en la reseña nuestro compañero de set, trae las remesas en los últimos 3 años a un ritmo jamás conocido. Las remesas están directamente relacionadas con 2 factores: cantidad de migrantes y los ingresos de los migrantes en el país de destino. Esos 2 factores hacen que las remesas vengan. Entonces, eso lo que ha hecho es que ha sostenido la economía de consumo. Sin esos 21.000 que van a entrar a este año, o los 19.000 que entraron el año pasado, este país estaría en un caos social. Entonces, esa es la parte virtuosa de nuestra sociedad. Pero la parte viciosa es que se va cada vez más gente. Antes se iban, hace 10 años se iban las personas con menos posibilidades de trabajo, hacer cualquier tipo de trabajo en el país de destino, Estados Unidos, cualquier tipo de trabajo. Ahora se van niños, adolescentes, hombres con pocas posibilidades porque no tienen mucha educación, pero también se van los que ya están capacitados y ya tienen educación. El perfil migratorio de ahora es distinto del que hace 10 años, 5 años, 4 años. Entonces tenemos, por ejemplo, los choferes de tráiler. Ya, el chofer de tráiler tiene una cierta capacitación porque no es nomás de sentarse en un tráiler y moverlo, ¿verdad? Entonces tiene toda una serie, es una licencia especial, es una cosa. Pero se han ido en masa porque el diferencial de lo que ingresan o le van a recibir los ingresos en Estados Unidos con la demanda de Estados Unidos versus lo que está aquí es económicamente ilógico quedarse aquí. Porque la economía es así. Allá hay demanda, a unos ingresos sustancialmente mayores,
Aquí también hay demanda, pero los ingresos no son iguales. Entonces, como el agua se va a donde mejor corre. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, una crisis de choferes de tráiler y de choferes en general que ya no es sustituible con lo que tenemos disponible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es la parte viciosa que hemos visto y empezado a experimentar a través de esa migración tan constante, tan masiva en los últimos 4 o 5 años. Pandemia de por medio ayuda a eso. Claro. O sea, tuvimos una crisis tremenda y que todavía estamos ahí con rescoldos. Entonces la gente se va. Pandemia por medio no solamente porque hubo problemas aquí, sino en Estados Unidos, en todos los países donde hubo problemas de toda naturaleza. Entonces eso es un fenómeno que hace que las actividades económicas se enfrenten a escaseces. Lo que no teníamos hace un tiempo, escasez de mano de obra, prácticamente en todas las actividades económicas, unas con mayor problema que otras. Entonces, los choferes, los operarios de plantas, los cortadores en la agricultura, los albañiles, están escaseando. Y la parte viciosa del asunto es que si hay escasez, aumenta la demanda, claro. Y cuando hay más demanda, el precio aumenta. Entonces, los que estamos contratando tienen que ganar más. Y eso influye en todos los precios de servicios y productos y todo. Entonces es un equilibrio que estamos en un momento inestable en ese tema. O sea, no hace crisis en el sentido de que eso está generando precios más altos, o por supuesto ya generó ingresos por mano de obra más altos. Muchos transportistas lo dicen francamente y me lo han dicho directamente. Tengo parada la mitad, una buena parte de la flota porque no tengo choferes. Como usted dice, no representa una crisis, pero ya se está evidenciando el problema. Ya es un problema que todavía no ha golpeado de fondo. Entonces, mira, yo tengo 30 trailers, pero tengo 15 parados porque no tengo esto. Pero eso significa que ya le aumenté los precios del transporte a mis usuarios. Claro. Y ya es un hecho. Y vemos entonces que mientras tanto las personas están haciendo lo que menciona Enrique, están viendo las dos opciones, quedarse aquí, probablemente haciendo lo mismo que podrían hacer en Estados Unidos, pero en Estados Unidos ganan muchísimo más. Y entonces viene la situación que toman los riesgos, que ya saben que van a vivir atravesando o queriendo llegar a Estados Unidos de forma irregular, pero también con las restricciones políticas que se van a encontrar en Estados Unidos. Es correcto, digamos, en este caso, una reciente encuesta que hicieron en México se da que un 86% de la población migrante desconoce el caso de lo que son los serios problemas que van a enfrentar y los riesgos. En ese sentido es sumamente preocupante ver que las instituciones vinculadas al tema migratorio, en el caso de Guatemala, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consejo Nacional de Atención al Migrante o la misma Autoridad Migratoria Nacional, pues no toman la responsabilidad que debería para poder generar campañas informativas tanto en castellano como en idiomas mayas para poder informar sobre los serios peligros que conlleva la migración. Además de esto, recordemos que en un momento determinado las personas que intentan llegar a solicitar un asilo en Estados Unidos deben de cumplir lo que es el miedo creíble. Es un requisito que establece si es perseguido en lo que es en su país por opinión política, por religión. En el caso de las personas con discapacidad o con lo que es LGTB, sí tienen una gran opción de poder ingresar a Estados Unidos con el asilo, pero el resto de personas no. Cuando las personas llegan y en este sentido manifiestan que es por pobreza, por falta de empleo, por falta de oportunidades para sostener a su familia, esos son rechazados. Es por eso que vamos a ver que cientos de miles de personas van a ser retornadas a Guatemala en un corto tiempo. Pero la falta de campañas de información es esencial y eso constituye una irresponsabilidad, sinceramente, de no efectuar estas campañas en una forma masiva en radio, prensa y televisión para que las gentes puedan conocer a qué se van a enfrentar y sobre todo el hecho de que muchas personas ponen en lo que es su propiedad en garantía, pero a la vez no es garantía, sino que es una compraventa porque maliciosamente hacen la compraventa y al final de cuentas estas mismas personas terminan en un momento determinado como arrendatarios de estos prestamistas. Entonces,
propiedades que les dan, que cuestan tal vez 200,000, 250,000, se las dan por 40,000 quetzales. Entonces es una situación que cuando llegan a Estados Unidos regresan en peores condiciones de pobreza y pobreza extrema. Claro, el intento es tratar de llegar a Estados Unidos, porque según la última declaración de autoridades de Estados Unidos, en el Senado se dijo que en el año 2023 más de 600,000 personas lograron ingresar a Estados Unidos. O sea, se les escaparon a la patrulla fronteriza. Esa es una realidad y dicho por autoridades. Entonces, esto motiva que en las redes sociales se comunica de que lograron entrar y en este sentido, por la situación económica o política que se está dando, también en México con el cambio de gobierno y en Estados Unidos, en que posiblemente vaya a ser un cambio a un republicano, las gentes están migrando en mucho mayor cantidad. Y en esta situación vamos a ver que las cifras van a superar las llegadas del 2023. Y eso es sumamente preocupante. Y es que aunque las personas tal vez no conozcan a detalle todos los peligros, sí saben algunos de ellos de los que pueden enfrentar en el camino y sin embargo, pues aunque pagan grandes cantidades de dinero incluso para tomar ese viaje, saben que al final si logran llegar y logran ubicarse, pues podrían darle esa oportunidad a sus familias que ellos tanto buscan, el famoso sueño americano al final del día. Pero mientras tanto, ustedes evidencian este problema, la falta de mano de obra. ¿Qué proponen? ¿Qué soluciones plantean para poder balancear imagínense ese salario que pueden pagar acá en Guatemala con el que pueden ellos ganar allá? Bueno, digamos que no está seco el mercado laboral, es decir, hay gente que está buscando trabajo, efectivamente, pero digamos que, te voy a poner el ejemplo de una empresa que me dijo, mira, yo tenía 40 choferes porque tiene una flotilla de distribución de alimentos. Tengo 40 choferes que se fueron. A la pucha, ¿y cómo sustituiste los 40 choferes? ¿Verdad? Claro. Pues tuve que agarrar a los ayudantes, capacitarlos y sentarlos en la unidad para que se movieran. Por supuesto es gente menos experimentada, mucho más joven, con el salario un poco más alto porque de lo contrario no se quedan. Y entonces logra cumplir esa función. Logra sustituirlo pese a que no es su mejor recurso humano, el más calificado y todo, porque ese se fue. Entonces tiene ese cambio generacional, mujeres que asumen lo que diríamos aquí, trabajos de hombre, porque aquí en Guatemala todavía somos un poquito más conservadores, trabajos de hombre. Y que lo que está haciendo es mantener a su familia, pero también reemplazar esa plaza del hombre que está. También geográficamente tiene impacto. Es una matriz geográfica y de actividad. Es decir, no es la misma escasez posiblemente en Izabal, Chiquimula, qué sé yo, que lo que puede haber en Quetzaltenango, o en San Marcos, o en Cobán, ¿verdad? Dependiendo de la actividad. Otro empresario, y es muy anecdótico lo que tenemos que ir porque no hay un estudio que nos diga esto está pasando, esta es la escasez, estos son los sectores que están teniendo problemas. No existe un estudio, solo las personas como empresarios empiezan a notarlo cuando tienen la necesidad. Esta persona es una plantación que necesita cortadores y normalmente se van a las aldeas a buscar los cortadores. Entonces ahí está más o menos el promotor de la aldea, de 20 jóvenes de mediana edad. Y bueno, sí vengo mañana para llevarlos a la finca. De los 20, 5. Pero necesita 20. Entonces hace un recorrido por todas las aldeas. Y el año pasado y antepasado, como cosa rara, me dice, nunca antes habíamos visto gente de la costa sur haciendo lo mismo aquí en el norte. Porque en la costa sur siempre ha sido muy tradicional que tengan mucha mano de obra. No, ahora están aquí haciendo lo mismo que nosotros, tratando de reclutar gente porque no hay. Entonces, y se pelean, ¿verdad? Entre una plantación o una cosecha, ahí está el café, el cardamomo, la palma africana, el plátano, el banano. Entonces todos se pelean por tener su
su reserva de personas que tienen que cortar la cosecha, y la cosecha, menos mal, algunas hay ciclos, ¿verdad? Entonces este ciclo lo hacen en este y luego pasan al ciclo el otro y luego se van así. Entonces se logra hacer esto, pero me dice, 3 buses salieron anoche con gente que normalmente contratamos para hacer los cortes, y los 3 buses se fueron, o sea, ya no están aquí. Esos 3 buses, 420 gentes, ya no están disponibles para trabajar. Y eso es cada semana, cada mes, cada 2 semanas. Estamos hablando de que hay una migración a lo interno también, que regularmente se daba de los diferentes departamentos para la ciudad capital, Así pero es. ahora, de acuerdo a lo que usted me comenta, están cambiando de departamento a departamento. Es correcto, digamos, en el caso de San Marcos, la gente se está movilizando a Chiapas porque Chiapas se quedó sin gente. Entonces, al final de cuentas, esta movilización se hace, pero realmente la solución que podría darse es que el gobierno de Guatemala hubiera planteado al gobierno de México en la reciente reunión en Tapachula que pudiera implementar un servicio efectivo de lo que es la tarjeta de trabajador fronterizo. Es una situación que podría allanar el camino para evitar que las personas que viajan al Estado mexicano pues sean capturadas y retornadas en un momento determinado, sino que en este caso serían protegidas por el aspecto legal y laboral. Pero en ese sentido también recordemos que los 4 principales expulsores de migrantes son Huehuetenango, Quiché, San Marcos, el departamento de Guatemala y agreguémosle Petén. Ahora, es una situación sumamente complicada que realmente en este sentido he propuesto en varias ocasiones al gobierno anterior y a este gobierno antes que tomara posesión que debería sentarse la iniciativa privada del gobierno para poder tratar de encontrar una solución. Hay una política migratoria que se trabajó el año pasado en la que participé, pero que lamentablemente hacíamos énfasis que hacía falta mucho de lo que era poder fortalecerla. Solo para darles un ejemplo, habían 41 instituciones vinculadas al tema migratorio. 5 tienen una asignación presupuestaria, pero no para atender a los migrantes. El resto no lo tiene. Entonces, en ese sentido debe considerarse programas de capacitación, programas de desarrollo, para que la gente que regrese pueda involucrarse en el sector productivo. Pero en esto lamentablemente no se está haciendo, es una irresponsabilidad porque hace falta mucho. Entonces es un tema que la preocupación de este gobierno debería ser un tema de tratar de un análisis para poder solventar y encontrar soluciones a corto y mediano plazo sobre lo que es generación de empleo en Guatemala. De no hacerlo así, estamos perdiendo el valor más importante del país, lo que es la fuerza laboral. Vemos a cientos de menores de migrantes que se están yendo, adolescentes y jóvenes. ¿Quién va a producir en los campos? Antes 2 cosechas se daban por 800 quetzales que se pagaba, si bien les iba, de cada una. Ahora, con el envío de las remesas, reciben más o menos $500. Entonces, ¿qué sucede? Están abandonando los centros de producción. Ya, como lo decía Enrique, no hay personal para sembrar, para recolectar, para transportar, y en ese caso hay una irresponsabilidad que le digo con toda franqueza, que están pensando que en el Congreso de la República puedan establecer que la licencia tipo A sea para 19 años de edad, porque no hay transportistas. Eso realmente no es lo conveniente. Lo vemos aquí todos los días con los accidentes que ocurren. Entonces es un tema que realmente debería sentarse los diferentes sectores y tratarlo en un consejo migratorio para ver cuál es la solución que se le debe dar. Pero esa es una prioridad que se tiene que dar ahora a un principio de un gobierno, porque realmente la situación es sumamente crítica y lo está diciendo ya un representante del sector económico que se está viendo esa situación que es tan difícil ahora. Fernando, y es que estamos observando cómo también los padres se van en un primer viaje y luego cuando ya se agencian de fondos mandan a traer a sus niños en solitario en muchas ocasiones. Es que es la reunificación familiar que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Ahora se está pagando alrededor de 120,000 quetzales para los coyotes, para poder llevar a los menores, falsifican lo que son certificados de nacimiento. Entonces es una situación en donde si nos adentramos a los Estados Unidos, que no son deportados inmediatamente, sino que son capturados, llevados a albergues, y es un proceso que dura alrededor de 4 años para que lleguen a una instancia migratoria ante un juez y dictamine si en un momento determinado es valedero o
no la solicitud de asilo. Pero en ese sentido, te soy sincero, no van a ser rechazados porque 9 de cada 10 es lo que está pasando. Entonces, regresar a esos menores después de una condición diferente a la que se encuentra en el país. Y mientras tanto el proceso que tuvieron que pasar para llegar hasta ese punto en donde van a ser retornados, todos los peligros que tuvieron que enfrentar. ¿No? Y son explotados en Estados Unidos. Entonces es una situación sumamente difícil que realmente es parte de lo que es tratar de una forma integral el tema migratorio y sobre todo lo que es la falta de mano de obra que se está dando ahorita. Es momento de hacer un corte comercial, pero quédese con nosotros porque al regresar seguiremos abordando este tema por demás interesante, la migración irregular y la falta de mano de obra en el país. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Son nuevos. Y para el que me recomiendas no voy hasta tu colonia porque les cuento que yo soy amante de los platillos y ustedes no se lo pueden perder. Así es, mi querido Diego, todo esto y más, Don Loco, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana, recuerden, totalmente en vivo, sábados y domingos, solo por TV Azteca Guate. Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Es el que se juega con más pasión. Cuna de campeones que juegan con el corazón a 1000 por hora. Y en Argentina, poco de la muerte, Messi, ¡gol! ¡Gol de Argentina! Es la Copa América. La Copa América del 20 de junio al 14 de julio en vivo y en HD, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos en Estado de la Nación con nuestros invitados, el señor Enrique Lax, representante de la Cámara de Alimentos y Bebidas, y también Fernando Castro, experto y analista en temas migratorios, abordando toda esta situación que, como usted mencionaba, Enrique, empieza a sentirse ya en diferentes sectores empresariales, la construcción, la agricultura, también el transporte, sobre todo. ¿Cómo a ustedes directamente les está afectando en los diferentes sectores? Sí, en eso. Nosotros salimos al mercado a buscar operarios de fábricas, choferes, vendedores, de todo tipo de requerimientos que necesita. En algunos hay escasez, muy difícil encontrarlos, en otros pues lo que regularmente hace, y en otro pues tenemos un poquito más de abundancia. Pero en términos generales hay muchas actividades para muchas empresas que sí está sufriendo esto. Hoy en la mañana me decía alguien, sí tenemos problema en contratar personas que manejen máquinas, pero es estacional. ¿Qué significa eso? Ahorita tenemos una gran cantidad de pedidos que colocar y entonces tenemos todo lleno, obviamente, de gente mucho más joven y con un poquito menos de experiencia, pero dentro de tanto tiempo va a haber escasez. Esa es la pregunta. Hay una estacionalidad. A mediano y largo plazo, ¿cómo ven esta situación? Es de que va a haber, digamos, la tendencia que hemos visto en los últimos 4 años es que vamos a tener más problemas en contratar cada vez gente de más diversidad de actividades. La hotelería, por ejemplo. Para mí fue impresionante, lo puedo decir. Estaba en un hotel, gran hotel, una fiesta, y todos los meseros, las personas que servían, eran adolescentes.
que les preguntábamos, ¿qué edad tiene? 15, 16, 17 años. ¿Y por qué están aquí? Pues sale. Eso hace apenas 5, 8 años no lo hubiéramos visto. Eran personas con esa experiencia. Todos se fueron. Pero también en este círculo, porque no todo es blanco y negro, o es más blanco y negro, también esos que retornan, porque son una buena cantidad de retornados, logran, porque están aquí y no se pueden ir inmediatamente porque ya consumieron sus recursos, entonces tienen que colocar, también están siendo colocados en servicios que requieren otras habilidades que han logrado tener allá, donde van a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, me decían algunas empresas de call center, vienen hablando algo y han tenido ese acercamiento con el inglés, entonces ya el entrenamiento es mucho más rápido y ya entonces los podemos colocar. Bueno, tal vez no a todos, a una buena parte. O que mira, este sí sabe un poco más de este tema de reparación, de ser mecánico, entonces aquí. Pero eso es temporal, porque en cuanto esta persona logre tener los medios para irse a Estados Unidos, lo va a hacer. Porque no compensa el ingreso de aquí con el ingreso de allá. Ahora bien, Enrique, usted me hablaba de algo muy interesante y es que las mujeres están entrando a diferentes empleos que antes eran vistos como empleos para hombres. Sí. Entonces también podría ser una alternativa el que ellas empezar a... Ya es una alternativa, pero no es una tendencia. Es decir, podría convertirse en una tendencia, porque supuesto, los hombres regularmente son los que se van, la cabeza de familia es la que se va y las mujeres se quedan. Y hay muchas mujeres que se van. Ahí están las estadísticas de cuántos migran, es el 50-40 de los que migran mujeres-hombres, más o menos. Más o menos, pero son gran sectores de hombres. Sí, más o menos 50 y algo. Entonces, y de todas las edades que empezamos a hacer. Pero entonces las mujeres van a empezar a tomar posiciones de cosas que son más masculinas. Tractores, buses urbanos, sembradores. Sí, cosas que tal vez no lo... Pero la mujer está en campo de trabajo de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, el 47% de las personas que trabajan en la industria de alimentos y bebidas son mujeres. Y el resto son hombres. Entonces, y eso depende de cada empresa y de cada área de la industria, empieza a ser más mujeres que hombres. Y las necesidades. Entonces, sí hay al haber una mayor demanda, debería haber una oferta nueva de personas que están dispuestas a asumir empleos que tal vez ni ellas personas estaban pensando que lo podían hacer. Pero de nuevo, eso requiere que haya detrás una capacitación, un desarrollo de habilidades, desde las más básicas hasta las más complejas, porque como digo, la migración no se ha quedado últimamente en las personas que tienen menos capacitación o son las personas que son más rurales. Ahora la migración se da en todos los campos, es decir, hay enfermeros, pilotos de trailers, todo el mundo empieza a migrar porque ve la diferencia de ingresos. Fernando, estamos ya casi por concluir el programa. ¿Cómo ve usted, que ha trabajado durante tantos años en este tema migratorio, las condiciones para los próximos años en el tema migratorio? ¿Hay alguna posibilidad de ir frenando este flujo? ¿Continuará? ¿Qué es lo que se espera? Existe la posibilidad. Lo que pasa es que falta voluntad política. En este sentido vemos que el gobierno mexicano está dando programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro, en donde en El Salvador y en Honduras más de 10,000 personas en cada uno de los países han generado productividad. En Guatemala empezó hasta el año 2022, en un año político, y en ese sentido designado a dedo. Esto debe cambiar, es una recomendación que quiero plantear ante el gobierno mexicano para que realmente sea con un estudio socioeconómico para poder favorecer a las personas y no pago de favores. En otro sentido también es poder cambiar, esto es tal vez a largo plazo, el sistema de educación de Guatemala, o sea, lo que es productividad en mano de obra, porque esto permitiría que los muchachos puedan tecnificarse, poder generar también el apoyo económico con un préstamo y en ese momento generar ellos también otra oportunidad de trabajo y a la vez poder tener la oportunidad de ingresar inversión extranjera. O sea, de poder se puede. Hay un programa que hay 45,000 millones de dólares desde el 2018 e irresponsablemente no se ha hecho. Pero esto es una oportunidad que se podría generar y es por eso la importancia de hacer un cambio en la política
política migratoria para poder integrar esos programas de capacitación que podría ser el Instituto Técnico de Capacitación, que es a nivel internacional reconocido y es la única institución que podría hacer un trabajo eficiente para que nosotros pudiéramos competir. Se ha hecho en otros países, ¿por qué no lo vamos a hacer en Guatemala? Agradecemos a los dos por su intervención, por haber acompañado y enriquecido también esta conversación en relación a este tema que empieza ya a notarse en las diferentes empresas, la falta de mano de obra, la migración irregular, que es un problema que sabemos que afecta no solo a nuestro país, sino a diferentes países de la región. Ha sido un gusto poder informarle, poder acompañarle en esta noche en su programa Estado de la Nación. Nos vemos en una próxima.